Al final de cuentas, ¿nacemos buenos si la sociedad nos corrompe o nacemos malos si la sociedad nos civiliza? Esa es una pregunta que muchas personas se han hecho repetidamente y la gran mayoría ya tiene una respuesta lista. En la punta de la lengua ni algunos creen una cosa y otros otra, pero el tema es más complejo. Porque estamos viviendo un momento en el que la normalización del mal se ha vuelto la regla. Una regla impuesta principalmente por el Estado y el gobierno de forma silenciosa pero muy visible. Eso es justo lo que veremos en el video de hoy. Antes de eso, suscríbete al canal y comparte el video con todos. Activa la campanita y comparte. Y hablo en serio, comparte de verdad en WhatsApp, en Telegram, en Twitter, en Instagram, en Facebook. Ya nadie usa Facebook, pero compártelo. A lo mejor alguien lo ve, porque ayuda al canal a crecer, este canal que es extremadamente pequeño, extremadamente olvidado, que vive aquí en la oscuridad de YouTube. Puede parecer poco, pero tu apoyo es más importante de lo que piensas. Mi nombre es Guilherme Peta y este es el canal Geopolítica Mundial. Siempre que voy a Río de Janeiro, sobre todo en la zona de Barra, me quedo impresionado. No solo por cómo una ciudad tan bonita es tan peligrosa, sino también por cómo los cariocas lo ven como algo normal. Andar por la ciudad usando Uber es ver a los conductores señalando lugares con barricadas cerradas por narcotraficantes, ver a los conductores eligiendo horarios para pasar por ciertos tramos, porque suelen ocurrir enfrentamientos entre facciones criminales en esas horas. Y diciendo que Río de Janeiro es así, la ciudad me recuerda mucho. Hong Kong, que tiene una energía similar que no sé cómo explicar, no es solo la geografía montañosa frente al mar o el calor húmedo e intenso. Es algo más que no sé exactamente, pero Hong Kong es todo lo que Río de Janeiro no es y jamás será. Entre los años 40 y 90, Hong Kong fue uno de los lugares más peligrosos del mundo. Favelas, vecindades y tríadas controlaban la ciudad. Corrupción policial y política sistémica, secuestros, asaltos a bancos y joyerías y, por supuesto, mucho tráfico de drogas. Pero un poco antes de devolver la ciudad a China, el gobierno inglés, que por tanto tiempo había abandonado la ciudad, comenzó reformas fuertes, no solo con la urbanización de las favelas y la demolición de los vecindades, sino también con mano dura contra la corrupción, a través de la Comisión Independiente contra la Corrupción, una agencia específica contra la corrupción, limpiando la casa. Y también ataques fuertes contra el crimen organizado, usando fuerzas especiales entrenadas por la Special Air Service británica para capturar a los grandes jefes de esas facciones criminales. Y también, aunque de forma más discreta y menos debatida, existe un acuerdo entre el gobierno chino y las tríadas. Pero de cualquier forma, eso hizo que esa ciudad corrupta, sucia y peligrosa se convirtiera en una de las ciudades más limpias, organizadas, desarrolladas y seguras del planeta. Situación que se profundizó aún más después de que la ciudad regresó a China, que definitivamente no tolera la raíz del problema del narcotráfico, que es el usuario. Pero Río de Janeiro no solo empeora, sino que tampoco tiene perspectivas de mejorar esa normalización. Esa adaptación a lo incorrecto me impresiona bastante. Hasta que entonces empiezo a acordarme de la ciudad de São Paulo. Pocos saben que mi papá nos echó de la casa a mi mamá y a mí cuando yo era niño. Nos mudamos al barrio Retiro, en el centro de São Paulo. Eso fue a principios de los 90, cuando el barrio, conocido por su gran comunidad judía, aún no tenía tantos coreanos que luego lo harían famoso por el K-pop. Hoy, la Cracolandia, que afecta a zonas del centro de São Paulo, también incluye Bom Retiro. Todavía no era la región que hoy recuerda a las escenas de The Walking Dead, pero ya existía. Ya era una región peligrosa, con asaltos, asesinatos y puntos de distribución de drogas. Fue empeorando cada año hasta volverse una verdadera zona desmilitarizada, rodeada por fuerzas policiales. Y a diferencia de lo que suelen decir, que la Cracolandia sería el ejemplo de anarcocapitalismo sin Estado o gobierno, la vida real es justa y totalmente lo opuesto a eso. Ningún lugar de la ciudad tiene más presencia del Estado que la Cracolandia, y en ningún lugar de la ciudad, y eso tienes que tenerlo en mente, en ningún lugar de la ciudad hay tanta concentración de guardias civiles, metropolitanos y policías militares, además de incursiones de policías civiles en operaciones paliativas, que no cambian nada,
y además la presencia frecuente y permanente de agentes de salud, del Centro de Referencia de Alcohol, Tabaco y otras drogas y de asistentes sociales. Además de visitas frecuentes de jueces, fiscales, regidores e incluso diputados para verificar si la policía no está siendo abusiva con los adictos. Entonces, en ningún lugar de la ciudad de São Paulo la presencia del Estado es tan grande, constante y visible como en la Cracolandia. El Estado es absolutamente omnipresente. En la Cracolandia, lejos de mostrar ausencia del Estado, ocurre lo contrario. Es la materialización de lo que es el Estado brasileño. Una organización que protege y estimula la criminalidad. Sí, estimula y protege, porque gracias a la Cracolandia, negocios han sido llevados a la quiebra, ya sea por la inseguridad que llevó a la caída de clientes o por frecuentes saqueos. Y también refugiados de guerra. Sí, literalmente, refugiados de guerra, porque no hay otro nombre que se le pueda dar a personas que se mudan por causa de la violencia. Y por supuesto, esos drogadictos no se limitan solo a esa región de la Cracolandia. Ellos se esparcen por todo el centro de São Paulo, Bom Retiro, Jardins, Barra Funda, C, Liberdade, región de la Paulista. Todas esas regiones que incluso serían turísticas o deberían ser turísticas, llevando violencia y suciedad por donde pasan como langostas y protegidos por el Estado. Porque no te engañes, no es como si los policías fueran los culpables. Ellos ya habrían hecho algo también para resolver eso. Pero fuerzas superiores a ellos lo impiden y atacan violentamente a quien atenta contra los usuarios de drogas. Muchas veces los policías también son víctimas, ya que los atacan y no pueden defenderse. Pero la cuestión es, ¿cómo pudo empeorar tanto? El Paulista hasta 2006, cuando ocurrieron los ataques del primer comando de la capital, estaba orgulloso de no serlo, como en Río de Janeiro, de que la policía militar podía entrar en cualquier lugar del estado sin peligro. Pero eso cambió, y al igual que en Río de Janeiro, los paulistas toleraron, normalizaron y se adaptaron, y el mal ganó. Y ni siquiera voy a entrar en los detalles de otras regiones del país, donde el crimen también está creciendo y saliéndose de control, con la población normalizando lo que no es normal. Pero al final, ¿por qué sucede esto? Porque normalizamos lo incorrecto y toleramos lo intolerable, para nuestra suerte y desgracia a la vez. Esto es algo muy estudiado. Zygmunt Bauman, en La modernidad y el Holocausto, comenta algo bastante incómodo. Los genocidios nazis no fueron cometidos por monstruos, ni por personas mentalmente enfermas o moralmente degeneradas, sino por individuos perfectamente normales, operando dentro de la estructura igualmente normal de la sociedad moderna, porque exponen la naturaleza racional y cotidiana del mal practicado. No se trataba de excepciones patológicas ni de brotes de locura colectiva, sino de la ejecución metódica de tareas administrativas realizadas por personas que, en otras circunstancias, podrían haber sido maestros, contadores, abogados, médicos, padres de familia y así sucesivamente. Eso nos obliga a repensar no los extremos, sino el propio centro de lo que llamamos normalidad. El intento inicial de explicar el Holocausto como resultado de la acción de psicópatas, sádicos o individuos moralmente deformados fue totalmente destruida por la investigación histórica. Para Bauman, menos del 10% de los integrantes de la SS podrían considerarse entre comillas personas anormales. Por los criterios clínicos, la gran mayoría habría pasado fácilmente por pruebas psiquiátricas comunes en fuerzas policiales o militares. Y peor aún, los propios sobrevivientes de los campos reconocían que los episodios de crueldad explícita eran practicados por pocos. El resto se limitaba a cumplir órdenes, muchas veces sin expresar placer ni remordimiento. Eso significa que el genocidio fue llevado a cabo por una burocracia funcional compuesta por personas comunes, actuando dentro de una lógica moderna de jerarquía, obediencia y eficiencia. Esa constatación es moralmente perturbadora, pero también es sociológicamente importante, porque las instituciones que hicieron posible el Holocausto no eran en sí mismas criminales o anormales. Al contrario, operaban según los principios de la racionalidad moderna. División de tareas, separación de medios y fines, enfoque en resultados y anonimato organizacional. Cuando se observa con atención, nos damos cuenta de que el horror surgió no de una ruptura de la civilización, sino de su funcionamiento regular. El genocidio fue producido por una sociedad disciplinada, eficiente y técnicamente avanzada. De ahí nace la verdadera inquietud de Bauman.
Si la normalidad moderna es capaz de producir un evento como el Holocausto, entonces es esa anormalidad la que necesita ser cuestionada. No solo hay que identificar los errores morales individuales, también es necesario mostrar los patrones racionales que permiten la maldad. La obediencia ciega, la fragmentación de la responsabilidad, la tecnocracia, emocionalmente estéril. Todo esto crea un ambiente donde pueden ocurrir atrocidades sin que nadie se sienta personalmente responsable. Es como si el sistema estatal creara una coraza moral, permitiendo que cada quien desempeñe su papel sin tener que enfrentar jamás el resultado colectivo de sus acciones. Lo que nos lleva también a un punto muy importante, que es hacer el mal en nombre del bien. Personas ahí en la Cracolandia, frecuentemente de otras partes de la ciudad, van para allá a hacer caridad, llevando comida y asistencialismo a los usuarios de drogas y también protestando contra la presencia de las fuerzas policiales. Los vecinos y comerciantes de la región ya han suplicado varias veces que dejen de hacer eso, porque solo está alimentando la aglomeración y la criminalidad en la zona. Pero ellos, cómodos en su superioridad moral, prefieren seguir ayudando a los usuarios de drogas, aun sabiendo que eso está perjudicando a los habitantes de la zona. O sea, ellos seleccionan quién es digno de compasión. No es la persona que está trabajando, sino aquella que está usando drogas. Y lo mismo se aplica a la distorsión de otros conceptos, como por ejemplo, los derechos humanos. Es una maravilla, uno de los mayores logros de la historia humana, pero ha sido distorsionada. No para proteger a todas las personas, sino para proteger justamente a los principales agresores de los derechos humanos, que son los criminales. Poniendo así a la persona normal, por así decirlo, en peligro, porque si se defiende, entonces también se convierte en agresora. Ese juego de palabras donde tomas conceptos moralmente elevados y los distorsionas es algo que se ha hecho muy bien en los últimos años, aquí en Brasil y en el mundo. En el caso de Río de Janeiro, por ejemplo, el problema no es solo la violencia o la corrupción en sí, sino la manera en que estas prácticas fueron absorbidas por la sociedad como parte de su vida cotidiana. La adaptación al desorden, la indiferencia ante la barbarie y la reconstrucción de la vida en medio del colapso son señales de una cultura que, como advirtió Bauman, aprendió a funcionar dentro del absurdo. El artículo Su mirada hacia la masa nunca actuaré, Entorpecimiento psíquico y genocidio de Paul Slovic, menciona un fenómeno psicológico, la desensibilización emocional ante tragedias a gran escala, como los genocidios que llevan a la inacción colectiva. O sea, la normalización de la comunidad. Ante lo absurdo, la idea central es el entorpecimiento psíquico, un estado en el que la magnitud de las víctimas paraliza la empatía humana. Esto ocurre porque nuestra capacidad de procesar el sufrimiento disminuye cuando nos enfrentamos a números abstractos y estadísticas masivas, en lugar de rostros o historias individuales. Esta paradoja se amplifica por el efecto de la víctima identificable, que muestra cómo las personas son más propensas a actuar. Ante relatos personales y concretos como la historia de un niño en peligro, que ante datos con miles de muertos, esa desconexión emocional está relacionada con el colapso de la compasión, un fenómeno en el que el aumento del número de afectados no genera un compromiso proporcional, sino una sensación de impotencia o indiferencia. La normalización. Él ilustra este patrón con ejemplos históricos, como la lenta reacción internacional ante los genocidios de Ruanda en 1994 y otros conflictos. En todos estos casos, la cobertura mediática, enfocada en números y escalas, volvió la situación abstracta, lo que hace que el evento sea algo etéreo, inmaterial y psicológicamente distante. En el caso de Cracolandia, esto se presenta de forma muy clara con las personas que van a hacer las supuestas caridades en Cracolandia, dando comida a los usuarios de drogas, sin tomar en cuenta el daño que esos usuarios causan en esa región, poniendo en peligro la vida de los habitantes y también de los comerciantes que tienen que ir ahí todos los días a trabajar. La compasión en este caso es selectiva. Ellos están preocupados por esos usuarios de drogas, pero no les importan los habitantes. Y, al final del día, regresan a casa, satisfechos de que hicieron del mundo un lugar mejor. Después de todo, practicaron la caridad.
Estudios experimentales respaldan esta tesis. Cuando los problemas sociales se presentan con estadísticas como por ejemplo 250,000 niños necesitan ayuda, las donaciones y el interés tienden a ser menores que si fuera una sola historia con nombre y rostro, con una solicitud de hacer una colecta en internet, por ejemplo. Pero no todo está perdido, porque esa normalización de lo absurdo no es algo esencialmente interno a nosotros, como si el hombre fuera malo por naturaleza. Es como todo en el universo, relativo. Digo esto porque en el libro El efecto Lucifer de Felipe Zimbardo, él describe el experimento de la prisión de Stanford, una simulación de prisión que tuvo que ser interrumpida después de solo 6 días debido a varios resultados angustiantes y colapsos mentales de los participantes. Participaron 24 hombres voluntarios en un estudio psicológico sobre la vida carcelaria, tras evaluaciones de estabilidad psicológica. Estos voluntarios fueron divididos aleatoriamente entre guardias y prisioneros. A los guardias se les dieron instrucciones para despersonalizar a los prisioneros y evitar fugas. En pocos días, los guardias comenzaron a cometer abusos psicológicos cada vez mayores contra los prisioneros. Se centró especialmente en los autoinformes de estado de ánimo de los estudiantes que actuaron como prisioneros y guardias. Durante y después del experimento, los participantes llenaron listas de adjetivos para describir sus estados de ánimo. Estos adjetivos se agruparon en 2 ejes: humor positivo versus humor negativo y actividad versus pasividad. Los resultados confirmaron lo esperado. Con base en la observación de los comportamientos, los prisioneros reportaron 3 veces más emociones negativas que positivas y fueron mucho más negativos que los guardias. Los guardias, aunque también tenían una ligera inclinación hacia el humor negativo, fueron mucho más estables emocionalmente. Un dato importante fue la inestabilidad emocional de los prisioneros. Sus fluctuaciones de humor a lo largo de los días fueron de 2 a 3 veces mayores que las de los guardias. Además, en el eje actividad-pasividad, los prisioneros demostraron mucha más agitación interna, lo que indica un estado emocional de conflicto, tensión y ansiedad. Cuando el experimento fue interrumpido, los resultados cambiaron drásticamente. Hubo un salto en los índices de humor positivo en ambos grupos. En los prisioneros, la negatividad bajó de 15 a 5 y la positividad subió de 6 a 17. También se sentían menos pasivos. Se interpreta que el sufrimiento emocional se relacionaba con la situación vivida, no con la personalidad de las personas. O sea, reaccionaron mal al ambiente, pero recuperaron el equilibrio en cuanto salieron de él. Un fenómeno que Zimbardo llama estar más atentos. Acuerdo de seguridad. Confío mucho involucrados a transición. Encontraron a Fuebelles para sentirse atentos, a pesar de que gracias a que ella estaba tratando, se sintieron aliviados al ver a los demás libres, eliminando así sentimientos de culpa o abandono. Ya los guardias, aunque menos afectados durante el experimento, también presentaron una mejora emocional. La puntuación media de positividad más que se duplicó, mientras que la negatividad, que ya era baja, cayó aún más. A pesar de eso, los registros posteriores revelaron que algunos guardias se sintieron perturbados por sus acciones, especialmente por no haber impedido los abusos cometidos. Esto sugiere que, aunque se adaptaron bien a la lógica de la autoridad y al papel represivo, no estaban emocionalmente blindados a las consecuencias morales de sus acciones. En el fondo, Zimbardo muestra que los efectos psicológicos del ambiente carcelario fueron profundos, pero transitorios. El regreso a la normalidad indica que esos estudiantes eran emocionalmente sanos, que el comportamiento extremo que presentaron fue producto directo de la situación social que se les impuso, no de desviaciones individuales. El experimento entonces deja muy claro cómo la estructura y el contexto pueden deformar el comportamiento humano, incluso entre personas comunes y mentalmente estables. Esto nos lleva a uno de mis científicos políticos favoritos, James C. Scott. En el libro Seem Like a State, que es otro de esos golpes al estómago para quienes no creen que el problema sea la falta de Estado, cuando en realidad es el exceso de Estado, con excesos de leyes, regulaciones y centralizaciones que han causado este tipo de caos que estamos viendo.
Es difícil resolver esto porque él expone exactamente cómo la imposición de lógicas simplificadoras por parte del Estado, incluso con intenciones supuestamente benéficas, termina produciendo efectos colaterales desastrosos, incluida la normalización del absurdo. Scott argumenta que los estados modernos, en nombre de la legibilidad y el control, intentan transformar sociedades complejas en sistemas esquemáticos legibles, lo que obviamente es imposible. Al hacer esto, borran la sabiduría local, reducen la autonomía de los individuos y crean condiciones para colapsos sociales, económicos y culturales. Ciudades planificadas que fracasan como Brasilia, campañas de colectivización que generan hambre como en la Unión Soviética y comunidades desplazadas y empobrecidas por decisiones técnicas, buenas pero burocráticas y alejadas de la realidad local, son los ejemplos que él cita. Lo que tienes que entender es que las intervenciones estatales más desastrosas se originan de la combinación de 4 elementos: una simplificación administrativa de la sociedad, una ideología de supuesto automodernismo, un Estado autoritario dispuesto a imponer esa ideología y una sociedad civil postrada, incapaz de resistir. Además, Scott sostiene una línea crítica que se acerca, incluso da una idea casi anarquista, pero no lo es, sino que se basa en la idea de que la centralización estatal destruye las capacidades locales de autogobierno, improvisación y resiliencia, algo directamente ligado a la forma en que sociedades como Río de Janeiro y Sao Paulo se han vuelto rehenes de sus propias estructuras estatales degeneradas. Porque la lógica de la planificación social a gran escala es producir justamente el tipo de sujetos que los planes presumían desde el inicio: individuos pasivos, dependientes del Estado, debilitados, sin iniciativa. Así, cuando el Estado se convierte en el único arquitecto del orden social, ignorando los conocimientos locales, despreciando la complejidad de la vida real, los aspectos culturales y religiosos de la población e imponiendo proyectos autoritarios que son, y esto es importante, siempre son y siempre serán abstractos y siempre llevarán al desastre. O sea, diferente de lo imaginado, el resultado es la destrucción de la autonomía, de la moralidad práctica y de la resistencia social. Al final, lo que queda es un pueblo que aprendió a sobrevivir dentro del colapso, normalizando lo intolerable, viviendo una simulación de civilización. Y lo irónico en este contexto es que el fortalecimiento de los derechos individuales y del individuo termina beneficiando a la colectividad, mientras que las medidas que supuestamente beneficiarían a la colectividad hacen que en realidad ésta sea rehén de unas pocas personas. No se trata de egoísmo ni nada por el estilo, se trata de respetar a los individuos con sus diferencias, de modo que la sociedad, principalmente la local, tenga autonomía para saber qué es lo mejor para ella, porque los liderazgos regionales que están en ese lugar saben lo que es mejor para ellas, mucho mejor que alguien que está a cientos o miles de kilómetros de distancia creyendo que sabe la realidad con base en papeles y documentos, tomando decisiones que pasan sumariamente por encima de la vida de millones de personas con una simple firma. Por eso, las favelas o cracolandias no deben ser vistas como fracasos del Estado, como piensan los más ingenuos, los que no tienen noción de la realidad o de baja capacidad intelectual, sino como éxitos de la estructura de poder que domina el Estado, que a través de sus funcionarios burocráticos intenta, con éxito variable, crear un terreno, una población, con precisamente aquellas características estandarizadas, porque así serán más fáciles de monitorear y contar. Este objetivo utópico, inmanente, continuamente frustrado del Estado moderno es reducir la realidad social caótica, desordenada y en constante cambio a algo más cercano a la cuadrícula administrativa de sus observaciones. Gran parte de esto viene del arte de gobernar de finales del siglo XVIII y principios del XIX, donde se dedicó este tipo de proyecto en el periodo de transición del tributo al impuesto, del gobierno indirecto al gobierno directo, de la subordinación a la asimilación. Los estados generalmente trabajaron para homogeneizar, estandarizar, hacer lo más iguales posible a sus poblaciones, intentando romper su segmentación, imponiendo lenguas, religiones, monedas, sistemas jurídicos comunes, así como promoviendo la construcción de sistemas conectados de comercio, transporte y comunicación. Las simplificaciones estatales están diseñadas para proporcionar a las autoridades una verdadera
considerado país, poder, escuchó, escuchar, de escuchó. Manera de comprender los aspectos del conjunto es reducir una gama infinita de detalles a un conjunto de categorías que facilitan la agregación. De ahí viene la cuestión del universo de la realidad, la geopolítica en su forma más pura, porque a ellas no les importa la ideología ni la firma del burócrata. Los intentos de estandarización y sistematización siempre han fracasado y siempre van a fracasar, y ahí viene ese dicho. El camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones, aunque en este caso ni siquiera podemos hablar de buenas intenciones. Los intentos forzados de imponer cuestiones artificiales, estandarizando lo que es imposible de estandarizar e ignorando las infinitas diversidades y combinaciones, eventualmente llevarán a la civilización al colapso. Eso ya ha pasado antes. Tenemos ejemplos históricos. Las colectivizaciones siempre llevan al fracaso, así como la normalización de comportamientos que normalmente serían considerados incorrectos. La sociedad que observa esto de forma pasiva, pensando que solo esperar los próximos 4 años para votar hará toda la diferencia porque es muy cómodo, esa postura también terminará pagando el precio por eso, no solo el gobierno, todos. Espero que ustedes no lo hagan. No se olviden de suscribirse al canal y consideren hacerse miembros. Si te haces miembro, no solo tendrás acceso a transmisiones en vivo exclusivas, sino también a series exclusivas como la geopolítica del Imperio Mongol, la historia geopolítica de Estados Unidos, la historia militar de China y otros que vendrán con el tiempo y serán exclusivos para los miembros. Así que consideren hacerse miembros, así tendrán acceso a este contenido exclusivo premium. Además, garantiza que el canal Geopolítica Mundial siga vivo, ya que es gracias a los miembros que podemos mantener este canal funcionando. Un abrazo y hasta el próximo video.